Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Yo soy Gustavo Flores Mora, estudiante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Campus Tacalco, licenciatura en Derecho. Mi materia es Sistema Penal Acusatorio Adversarial y mi tema a exponer es la estructuración para el desarrollo de la cadena de custodia que deberá ejecutar por la Policía de Investigación en coordinación con el área de servicios periciales. Así que comencemos. Antes que nada, para comenzar, tenemos que saber qué es la cadena de custodia, lo que podemos responder que es un sistema de registro de los indicios, evidencias, objetos, instrumento o producto del hecho delictivo, que puede servir como evidencia y eventualmente como prueba en el proceso penal de acuerdo al numeral 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 25, fracción 20 de la Ley General de Sistemas de Seguridad Pública. La cadena de custodia debe ser un tema tratado de manera muy importante en el marco del sistema de justicia penal acusatorio y oral, y se deben de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física. Sin duda, la prueba pericial y la prueba científica ha tomado una relevancia importante en el seguimiento, lo cual se deben de llevar a cabo los lineamientos que deberían observar todos los servidores públicos para la debida preservación, procesamiento y resguardo del lugar de los hechos o del hallazgo, los indicios, huellas o vestigios del hecho delituoso, así como los instrumentos, objetos, productos del delito. En el registro y proceso del seguimiento de la cadena de custodia comienza de la denuncia y en el momento de la investigación, y quienes intervienen de manera adicional en el fiscal, policía y peritos. De hecho, así es como se compone la trilogía investigativa y se tiene que coordinar de una manera muy clara para poder trabajar como equipo y llevar la investigación de manera exitosa. Para las demás etapas del proceso, una vez recibida la solicitud y formado un grupo de interdisciplinario que actuará con la investigación del hecho delictuoso, este se trasladará de inmediato al lugar de los hechos u del hallazgo, al fin de evitar la pérdida de indicios o evidencias. El lugar de los hechos y del hallazgo contiene la información completa, en la que permitirá determinar la forma en que sucedieron los hechos, número de carpeta de investigación, unidad administrativa corresponsable, número de registro, folio o llamado, en la que ubicación e identificación del lugar con croquis, información sobre víctimas y obtenidos testigos o cualquier otra recabada en el lugar del hallazgo. Nombre completo del cargo y firma de los servidores públicos de los que intervienen de la preservación del lugar, por lo que es necesario seguir los protocolos de la cadena de justicia, de la cadena de custodia, de indicios o evidencias en las diversas especialidades periciales para su entrega de recepción en el área de servicios periciales. Por tal motivo, todos los servidores públicos, ya sea el fiscal, policía y peritos, deberán de tener el cuidado necesario en todo momento en cuanto a la manera adecuada del procedimiento y resguardo de la cadena de custodia, de conformidad a lo estipulado en el artículo 228 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues cualquier contaminación de los indicios en la escena del crimen puede alterar significativamente el resultado final en un proceso penal y de ese modo condenar sobre a la persona equivocada. Indudablemente toda autoridad tiene la encomienda de evitar alteraciones, por mínimas que sean, es decir, no se deben tocar ni cambiar de sitio los objetos o la posición del cadáver. Si lo hay, asimismo evitar el paso de toda persona ajena y familiares, medios de comunicación y curiosos. Asimismo, en los lugares abiertos se deben establecer dos cinturones de seguridad para evitar el ingreso de personas. El primero depende de las mismas condiciones de seguridad que priven dadas las características topográficas y de seguridad. Este cinturón garantiza la seguridad del equipo de trabajo de los integrantes de las instituciones de seguridad pública que hayan sido solicitados por el fiscal. El segundo cinturón va a depender del tipo de hallazgo donde se encuentran los cadáveres, restos y objetos. Y en los lugares cerrados se recomienda cerrar todas las vías de acceso, entradas como salidas, y evitando el paso de personas. En caso de estar cerradas permanecerán así. Si se encuentran abiertas se protegerán mientras intervengan los expertos. En el procesamiento de indicios
o evidencia se debe considerar la búsqueda, fijación, identificación, levantamiento, embalaje, traslado y entrega al fiscal. Y definitivamente la protección dentro de la cadena de custodia se desarrolla porque resulta primordial que todos los actos hechos sobre la evidencia que se realizan sean registrados de una manera correcta y minuciosa, para que no se pierda la escena por su manipulación. Con esto se espera y aspira a mantener las evidencias tal y como fueron encontradas en el lugar de los hechos, y así no exista duda sobre su veracidad. O de lo contrario, cuando el servidor público dolosamente causen la alteración de los indicios o evidencias, éstas serán indiciados como probables responsables del delito contra la administración de justicia, descrito a la fracción 31 del artículo 225 del Código Penal Federal y lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Así que, por esta manera, la cadena de custodia es una prueba que se define como el procedimiento controlado que se aplica a los indicios materiales relacionados con el delito, desde su localización hasta su valoración por los encargados de su análisis, normalmente peritos, y que tiene fin no verificar el manejo de ellos se haga y evitar alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones. Desde la ubicación, fijación, recolección, embalaje y traslado de la evidencia en la escena del siniestro, hasta la presentación al debate, la cadena de custodia debe garantizar que el procedimiento empleado ha sido un exitoso y que la evidencia que recolectó en la escena es la misma que está presentando ante el tribunal o el analizado con el respectivo dictamen pericial. Al recolectar las pruebas, lo importante es el significado, el valor que va a tener en el proceso de la investigación, y por medio de la cadena de custodia, este valor va a ser relevante debido a que no se va a poder impugnar al haberse acatado el procedimiento. El procedimiento que se debe seguir en cuanto a la evidencia en la escena y en todo proceso de investigación es el siguiente, en la cual podemos decir que es la recolección adecuada de los indicios, conservación adecuada de los indicios y entrega de la fiscalizada por los servicios de salud. Así, por lo tanto, podemos encontrar que las etapas de la cadena de custodia son aquellas en las que esto es la custodia que son los siguientes, que es la extracción o recolección de los indicios, preservación y embalaje de la prueba, transporte o traslado de la prueba, traspaso de la misma, ya sea los laboratorios por su análisis o las diferentes fiscalías por su custodia y preservación final hasta que se realice el debate. La cadena de custodia implica la extracción adecuada de la prueba, la preservación, la individualización, transporte apropiado y entrega controlada. Al recolectar las pruebas, lo importante es el significado, el valor que va a tener en el proceso de investigación y por medio de la cadena de custodia. Este valor va a ser relevante debido a que no se va a poder impugnar al haberse acatado el procedimiento, ya que consiste en el seguimiento que una empresa o organización transformadora de materiales primas para la obtención de otros productos se compromete al hacer el objeto de garantizar que al menos un determinado porcentaje de aquellas materias, denominadas materias certificadas, cumplen unas ciertas características de calidad, generalmente medioambientales. Habitualmente este seguimiento es también objeto de certificación y se denomina certificación de cadena de custodia, como ocurre por ejemplo en las industrias transformadoras de madera, como pueden ser la fabricación de muebles o la fabricación de pasta de papel. De esta manera tenemos elementos básicos que componen una cadena de custodia, en las cuales es la identificación física y marcada de los materiales certificados, la separación estricta de materiales certificados y no certificados, sistema de garantía del origen en cada etapa de producción, documentación y registros de control, sistemas del procesado y mantenimiento de la información, identificación del producto final certificado y formación de los trabajadores. Así que la cadena de custodia en información forense, tal como otro campo de la criminalística, la información forense implica conceptos de esta disciplina, pero se añaden elementos particulares que son factibles en el momento de trabajar con pruebas documentales informáticas, como el digesto matemático, en el momento de realizar el acta de secuestro, permitiendo así asegurar la integridad de la prueba.
por lo que la cadena de custodia, según en México, de acuerdo al publicado el Diario Oficial de la Federación del 12 de febrero del 2015, establece las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia, definiendo a esta como el sistema de control y registro que se aplica al indicio o elemento material probatorio, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de intervención hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Ahora bien, hablaremos sobre dos reglas importantes sobre la cadena de custodia. Los efectivos que tomaron por parte de una detención o que en actividades de su encargo descubrieron la escena de los hechos, tomarán todas las medidas para que una escena no se altere y se preserven las evidencias que descubrieron a la detención en dicha escena. La explicación de la regla en la cual la cadena de custodia es el conjunto de medidas que se deben tomar para preservar sin manipulaciones indebidas las evidencias que forman parte de una escena del crimen. La cadena de custodia es indispensable porque sirve para que las partes, especialmente la defensa, puedan cuestionar las pruebas del caso, construir sus respectivas teorías sobre lo que sucedió y contrarrestarlo de la contraria, y por último porque la escena incide en la objetividad de los resultados de los análisis periciales, ya que muy importante la contaminación de la escena de los hechos puede afectar el valor probatorio de las pruebas, incluso llegar a impedir que una persona que es culpable sea condenada. Una de las segundas reglas es cuando el efectivo tenga intervención en la cadena de custodia, deberá documentar minuciosamente su actuación. Podemos explicar que esta regla, la finalidad de la cadena de custodia es que el estudio de evidencias encontradas en la escena puede arrojar elementos válidos y útiles para hacer valoración en la escena. Puede ser arrojar elementos válidos y útiles para ser valorados por el juzgador, lo cual tiene como primer presupuesto que se establezca fuera de toda duda que las pruebas allegadas al caso efectivamente se encontraban en la escena de los hechos, que no fueron sembradas, que se conoce comúnmente, y que fueron puestas a disposición del Ministerio Público y luego llevadas a un juicio en las mismas condiciones en que fueron encontradas. Por lo que en esta parte hablaré sobre sentencias en las que fueron relacionadas. Así que la primera sentencia es que los datos de identificación, que fue con amparo directo 78-2012, fecha de resolución 21 de agosto del 2013, ponente el ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, que fue votación mayoritaria, en la cual los hechos del caso, que fue el 22 de octubre del 2007, en el aula de usos múltiples de un colegio administrado por miembros de una corporación religiosa, unas personas que trabajaban en su remodelación encontraron un cuerpo sin vida y con señas manifiestas de violencia sexual de una adolescente, cuya desaparición se reportó el día 20 de octubre previo. La última vez que se le vio con vida fue en el patio del propio colegio. El hallazgo, que fue reportado al director de la escuela, quien dio aviso telefónico a las autoridades policiales, de modo que arribó al lugar el personal ministerial y de servicios periciales de la Fiscalía Estatal, quienes inspeccionaron la escena e hicieron el levantamiento de los hallazgos, a partir de los cuales eventualmente se consignó uno de los sacerdotes por la probable comisión de los hechos delictivos. Lo que se divide, que es la historia procesal. En la primera instancia se emitió sentencia de condena por los delitos de violación y homicidio calificado, con los agravantes de alevosía, ventaja y traición. En la apelación se confirmó la cadena y el sentenciado promovió amparo dicto, que fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para fijar criterios relativos al alcance de la prueba, circunstancial o indiciaria, a la luz del principio pro persona. Los principios de presunción de inocencia o indubio pro reo en la cadena de custodia. La primera sala, al decir hizo, entre otras, estas consideraciones. Por lo que respecta al análisis de la responsabilidad penal del quejoso, los conceptos de violación hechos valer por el mismo analizado de forma conjunta a la luz de la total suplencia de la quejante indicada son fundados, y en consecuencia el presente es conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión a JCSR.
Por otra parte, por lo que hace el indicio consiste en el presunto rastro de manchas hemáticas que fue detectado a partir de la diligencia de olfateo canino. Debe señalarse que a juicio de esta primera sala, tal indicio no puede generar convicción alguna sobre la responsabilidad penal del quejoso, pues quienes intervinieron en la citada diligencia no cumplimentaron los estándares mínimos que permitirían tener un nivel de certeza sobre tal hallazgo. Al efecto de arribar a tal conclusión, es necesario realizar varias precisiones, en la cual es el estudio de una escena del crimen o de una escena vinculada con el mismo. Es de tal vital importancia para los procedimientos penales. Debido a ello, es indispensable que las personas que interactúan con las mismas actúen conforme a ciertos estándares que garanticen que los resultados de la investigación sean completos, objetivos e imparciales. La intención final es que el estudio de tales escenas puedan arrojar elementos válidos y útiles para ser valorados por un juzgador, lo cual requiere de un trabajo óptimo en el lugar sometido a análisis, empleando conocimientos técnicos y procedimientos criminalísticos para cada tipo de evidencia. En efecto, el éxito o fracaso de una investigación de índole penal suele estar determinado por la protección y análisis de la escena del crimen y sus escenas relacionadas. Por tanto, tales diligencias deben comenzar con una exhaustiva inspección ocular a cargo del funcionario que esté a cargo de la investigación, realizando todas las acciones que estime necesarias para preservar la escena y documentando todos los datos que estime pertinentes. Una vez realizado lo anterior, se deberá permitir el acceso a los elementos clave de la diligencia, que son los peritos auxiliares. Ubicados en la escena sometida a estudio, lo recomendable es que los peritos realicen una búsqueda profunda de indicios tanto en la propia escena así como en zonas conexas y aledañas, recopilando cualquier dato que pueda ser útil para tal investigación. Dicha búsqueda debe ser metódica, completa, minuciosa y sistemática, no solo del lugar en donde se tiene la sospecha de que se encontrarán evidencias, sino también en aquellas zonas que guardan relación con el mismo. La necesidad de que tal búsqueda sea tan rigurosa obedece a que muchas de las evidencias no son apreciables a primera vista y por tanto es necesario ejecutar un método adecuado para controlarlas. Tales datos mismos que pueden consistir en cualquier tipo de objeto, huella, marca, rastro, señal o vestigio que proporcionan a bases científicas o técnicas para orientar la investigación criminal, reforzando hipótesis y permitiendo que se arribe a conclusiones con un mayor grado de fiabilidad. El rastreo debe procurarse realizar bajo las mejores condiciones, esto es, utilizando los instrumentos adecuados, para así proceder a describir la escena, para lo cual el uso de la fotografía y la planimetría son fundamentales. Teniendo como intención que los indicios recabados generen el mayor grado de convicción en el juzgador, es necesario respetar la llamada cadena de custodia. Mediante tal término se denomina al registro de los movimientos de la evidencia, es decir, es el historial de vida de un elemento de evidencia, desde que es descubierto hasta que ya no es necesitado. Es definitiva, la cadena de custodia es el conjunto de medidas que se deben tomar para poder preservar de forma integral las evidencias encontradas en una escena del crimen, convirtiéndose en requisitos esenciales para su posterior validez. Su finalidad es garantizar que todos los indicios que sean recabados sean efectivamente los que se reciben de forma posterior en los laboratorios para su análisis, debiendo conocer para tal efecto el itinerario de cómo llegaron hasta tal fase, así como el nombre de las personas que se encargaron de su manejo, pues de lo contrario no podrían tener alcance probatorio alguno, pues adolecerían de un elemento fundamental en este tipo de investigaciones, que es la fiabilidad. Tal y como ya se adelantó, la cadena de custodia inicia con la búsqueda de evidencias. Una vez que han descubierto lo ideal, es llevar a cabo un levantamiento cuidadoso con un mínimo de manipulación y una recopilación de las mismas para proceder a su embalaje. Esto es a su protección para evitar que se contaminen o pierdan, buscando minimizar su deterioro mediante un sellado que
impida posibles vías de contaminación. Posteriormente, el elemento debe ser rotulado y sellado para finalmente proceder a su traslado inmediato a los laboratorios correspondientes. Para que la cadena de custodia se mantenga de forma adecuada, se debe procurar que el especialista mismo que deberá vestir con el equipo necesario marque cada elemento que va a ser identificado y se asegure que se registre de forma apropiada la información y procure que los elementos se almacenen en lugares adecuados, como también se limite el número de personas con acceso a la escena. Sin embargo, la falta de preparación de algunas personas que intervienen en el estudio de las escenas del crimen, así como la falta de protocolos adecuados en las respectivas instituciones públicas, puede provocar que se cometan errores en la cadena de custodia, los cuales comprometan la investigación que se esté llevando a cabo. Entre tales errores se encuentran la falta de organización del equipo, la débil protección de la escena, la falla de aseguramiento de la escena para evitar que se entren personas no autorizadas, y como la falla en la toma de notaciones adecuadas, y también como lo más importante, que es el tomar pocas fotografías, el utilizar técnicas incorrectas y al manipular, recolectar y empaquetar de forma inadecuada la evidencia. Así que tales cosas, el registro de la cadena de custodia resulta un aspecto indispensable dentro de la investigación criminal, pues es recomendable que las personas que intervengan en el manejo en la escena del crimen describan de la forma en la que se realizó la recolección, el embalaje y el etiquetado, las evidencias, así como las medidas puestas en práctica para garantizar la integridad de las mismas, así como los nombres de quienes intervinieron en las acciones, recabando el nombre, cargo y proceso que se realizó en cada una de las evidencias, incluyendo la firma respectiva. Ahora bien, es necesario indicar que debido a la importancia que tienen estos vestigios de sangre en muchas de las escenas de crimen es que los registros en materia de cadena de custodia se han especializado cuando los rastros involucrados a las mismas, lo cual ha dado lugar a la etimología forense, es decir, el estudio de la sangre aplicado en el campo de la criminalística. Por lo tanto, ¿qué es? Es aquel proceso en la cual la cadena de custodia es el inicio de una investigación criminal que lleva hasta el inicio hasta su final. Así que esto sería todo y muchísimas gracias por su atención.